Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy nos toca ya fin de semana, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es una sesión de pilates, ¿vale? Para ir relajando un poquito esos cuerpos, que se note que hay diferencia de lunes a viernes y que el sábado y el domingo podamos descansar un poquito más. Bueno, y lunes otra vez, pues toda la caña que queramos, ¿vale? Entonces lo que sí vamos a empezar es, pues de pie, arriba. Vamos a hacerlo con las piernas directamente un poquito abiertas, bueno, bastante abiertas. Siempre lo primero que vas a hacer es tus hombros hacia atrás, bajar la barbilla hacia el esternón, notar que tu cabeza pesa, subir tus brazos hacia arriba cogiendo el aire y lo que vas a hacer es soltarlos. Las rodillas se van a quedar ahí como las tengo yo, flexionadas. Vas a volver de nuevo hacia arriba cogiendo el aire, estirando y vas a soltar de nuevo. Nos vamos a quedar aquí y lo que vamos a hacer es llevar la cabeza hacia un lado, soltarla y llevarla hacia el otro lado. Volver a soltar delante, medio círculo, llevarla a un lado y la última vez hacia el lado izquierdo. Y de ahí ya volvemos a soltar. Relajamos nuestros brazos, seguimos dejando que el peso de los brazos me lleve el cuerpo y lo que hago es bajar. A la misma que bajo, con rodillas flexionadas, vuelvo a subir. Cómodamente, estabilizo mis hombros, flexiono un poquito más las piernas y abro mis brazos. Y me voy a quedar aquí. Cogemos el aire. Y mientras lo exhalas profundo, lo que vas a hacer es rotar hacia el lado derecho. Vuelves al centro, inhalando, y rotas hacia el lado izquierdo. Vuelves al centro, inhalas, y haces una vez más a cada lado, derecha. Vuelves al centro, inhalas, y vas a rotar hacia el lado izquierdo. Vuelves al centro, y lo que vas a hacer simplemente es bajar tu brazo izquierdo, y estirar, girar un poquito de lateral, y estirar. Y con la misma volver al centro, y esta vez es tu otro brazo el que va por debajo, dejas que tu cuerpo gire y estiras. Vuelves y lo haces igual, vete soltando el aire, vuelves y lo haces una última vez, vuelves hasta arriba cogiendo el aire, sueltas tus brazos y lo que haces es quedarte relajando abajo. Dejas que tus manos apoyen un poquito en el suelo para poder cerrar un poco las piernas. Desde aquí relajar por completo el cuerpo y volver a subir, pero ya con la pierna un poquito más cerrada. Estabilizas al centro, inhalas y vuelves a bajar. Siempre las rodillas vamos a mantenerlas flexionadas. Cogemos el aire y volvemos otra vez hacia arriba. Simplemente le damos movilidad. Inhalo y exhalo bajando. Y luego una última vez, cojo el aire y exhalo subiendo. Inhalamos y exhalamos bajando. Y ya nos vamos a quedar aquí abajo. Bueno, tú te puedes quedar ahí, yo me voy a girar un poquito, ¿vale? Para que me veas. Las rodillas las tengamos flexionadas, sí que vamos a llegar con las manos al suelo. Lo que vas a hacer es estirar las piernas y llevar todo el peso a los talones y de ahí subir los talones y llevar el peso delante. Mira hacia adentro y arquea la espalda. Vuelve con los talones atrás e intentando estirar la columna. Vuelve talones arriba, arquea la espalda, estira la columna y apoya los talones. Por lo menos notamos un poquito de diferencia, ¿vale? Delante, arqueas y una última vez. Exhalas y atrás.
mantienes el estiramiento, relajas la cabeza y sí que intentamos mantener ahí los talones pegaditos al suelo, la extensión de los brazos. Flexionamos ahora y así. Dejamos que las rodillas vayan al suelo cómodamente. Nos recuperamos. Nos venimos hacia arriba y lo único que vamos a hacer ya es tumbarnos despacito. Y nos tumbamos del todo, ¿vale? Sí, por completo. Bueno, yo creo que ahí se me va a ver bastante bien. Los brazos abiertos, rodillas a anchura de las caderas, al igual que tus pies. Colocas ya tu espalda, tu columna y empezamos con la respiración. Vas a coger el aire por la nariz y lo vas a soltar por la boca. Cogemos el aire por la nariz y vamos activando. Cuando exhalamos, cerramos ya esa zona de las costillas, relajamos el esternón, cogemos el aire por la nariz y acuérdate que siempre la exhalación la vas a hacer por la boca. Y haces lo mismo, relajas el esternón, cierras las costillas y activas el transverso. Coge el aire por la nariz y lo implicas ya todo. Cuando exhalas, relajas el esternón, cierras las costillas, activas el transverso y activas el suelo pélvico. Cogemos el aire por la nariz. Al exhalar, cerramos los brazos, activamos siempre esa zona abdominal, inhalamos y abrimos. Y notamos ya como la espalda también se pone en el movimiento. Cuando exhalo, activo suelo pélvico, transverso, costillas y noto cómo voy recolocando mi columna. Cuando inhalo y abro los brazos, abro el abdomen y dejo que mi espalda se arquee. Y al exhalar lo que busco es el cerrar, el recolocar. Ahora que lo tengo ya la respiración más activa, coges el aire y le incluyes la elevación del tronco. Cuando exhalas, cierras los brazos, los diriges hacia las rodillas, elevas la cabeza, elevas los hombros y buscas ya un pequeño abdominal. Cuando inhales, vuelves otra vez. Y al exhalar, siempre recuerda en esa exhalación presionar suelo pélvico, transverso y costillas. Inhala y abre el suelo. Y lo vas a hacer 2 veces más. Exhala suave y hacia arriba. Inhala y abre. Y hazlo una última vez. Exhala suave y arriba. Y aquí arriba es donde te vas a quedar. Vas a colocar o bien tus manos donde están, o si te molesta el cuello, vas a colocar cerrados los codos y ahí. Seguimos manteniendo en cada respiración fuerte el abdomen, ¿sí? Inhalamos y al exhalar simplemente vas a subir la pierna derecha. Vas a coger el aire aquí. Al exhalar activa fuerte el abdomen y cambia la pierna. Inhalas. Cuando exhales, suelo pélvico, transverso, costillas y lo que hacemos es el cambio de las piernas. Inhalamos y al exhalar hacemos 2 cambios más, ¿sí? Coge el aire y exhala, derecha arriba. Inhalas, izquierda, exhalamos y arriba. Voy a empezar con la pierna izquierda, pues que es la que mejor me vais a ver, y se va a quedar ahí arriba a la izquierda. Inhalamos y al exhalar lo que hacemos ya es bajar, alargando la columna y relajamos nuestros brazos. Esa pierna izquierda, flexionada como está, simplemente vas a dejar que vaya hacia el lateral, abriendo la cadera. La vas a estirar, completando el círculo hacia adelante. Y la vas a volver a flexionar, inhalando. Toda la exhalación va a ser para ese círculo con pierna flexionada las 4 primeras. Inhalo y vuelvo. Y la tercera, exhala. Y vete cerrando, suelo pélvico, transverso, costillas, estabilizando la columna. Arriba, inhalo.
Y luego una última vez, exhalando y abriendo. Cojo el aire, vuelvo y vamos a hacer las siguientes. Exhalas y estiras el pie, la pierna hacia el techo. Flexiono, inhalo. Y lo repito, igual, exhalo, alargo la columna, presiono el abdomen, estiro la pierna, flexiono, inhalo. Lo hago una vez más, exhalo y estiro. Y me quedo con la pierna estirada. Si ves que es mucha tensión, tú vuelve a hacerlo como el que hemos hecho antes, pierna flexionada. Y si no nos quedamos ahí, cogemos el aire y al exhalar lo que hacemos ya es con la pierna estirada, abrirla todo lo que podamos, manteniendo siempre la estabilidad en la cadera, en la espalda, inhalamos y al techo. El pie en punta y exhalamos. Recuerda, suelo pélvico, transverso, costillas, estabiliza tu espalda. Arriba, inhalas. Si ves que es mucha tensión, repite con la pierna flexionada, repito. Exhalo. Inhalo, vuelvo. Y exhalamos igual, abriendo, controlando la pierna. Vuelvo al centro, inhalo y hago 2 más. Y exhalo. En pierna flexionada hemos hecho 4, en pierna estirada vamos a hacer 6. Y si no, todas en pierna flexionada. Inhalas. Y la última. Y exhalas suave en esa apertura grande. Y de ahí suave al centro, inhalas. Cogemos el aire, tanto si tienes pierna flexionada como estirada, no pasa nada. Y al exhalar lo que hacemos es subir los brazos, elevar la columna, colocar el pie en flex e ir a buscar la puntita del pie. Vuelvo, inhalo, pie en punta y al exhalado en flex. Vuelvo, cojo el aire, pie en punta y 2 más que vamos a hacer. Exhalamos, talón. Vuelvo, inhalo. Y lo hago una última vez, exhalo. Y me quedo. Si te molesta el cuello, repetimos esas manos detrás de la cabeza. Cogemos el aire y flexionamos ahora sí todos la pierna. Inhalamos y al exhalar lo que hacemos es de nuevo el cambio. Mantenemos, cogemos el aire, activamos y reforzamos suelo pélvico, transverso, costillas y busco el cambio de nuevo. Esas tijeras con elevación del tronco. Coges el aire y al exhalar activa. Inhalas. Exhala, suave. Recuerda que no tenemos movimientos forzados, ¿vale? Que no cogemos impulsos. Inhalamos. Una última vez, exhalamos y hacemos el cambio. Y esta ya vamos a utilizarla para que nuestra pierna derecha se quede arriba. Cogemos el aire y bajamos la columna. Dejamos que se vaya estirando y abrimos los brazos. Inhalamos aquí donde estamos. Y al exhalar con la pierna flexionada, vamos a abrir hacia el lateral, vamos a estirar hacia adelante. Cuando inhalamos, flexionamos la rodilla. Recuerda que las 4 primeras vamos a hacerlo todos en flexión. Exhala, suave, vete abriendo. Estira. Inhala y vuelve. 2 veces más. Exhala, abre. Inhala, flexiona. Y hazlo una última vez con pierna flexionada. Exhalamos. Inhalamos y volvemos. Cogemos el aire. Pie en punta, exhala y estiramos. Flexionamos, cogemos el aire.
Buscamos el estiramiento completo desde la columna hasta el pie. Flexiono, cojo el aire. Exhalo, estiro. Y de nuevo elijo. Flexiono, cojo el aire y me quedo aquí con la pierna en flexión para hacer los círculos. O exhalo, estiro y busco los círculos con la pierna en extensión. De la manera que hayas elegido, coges el aire y al exhalar, misma apertura. Grande el círculo, movilizando toda la cadera. Arriba, inhalo. La respiración igual, tanto si llevas la pierna flexionada como la pierna estirada. La exhalación es para hacer el círculo. La inhalación para subir, recuperar. Y exhalo, tercer círculo. Inhalo y vuelvo. Y de este son 6, nos van a quedar 3. Exhalamos. Al centro inhalo. Y exhalamos igual, abriendo la pierna hacia el lateral. Controlando la espalda, la cadera, la respiración. Inhala y sube. Y exhala. Último círculo. Inhalamos arriba, estiramos. Ahora sí todos estiramos la pierna, cogemos el aire. Al exhalar activamos el abdominal, colocamos el pie en flex y vamos a buscar esos dedos del pie con las manos. Vuelve pie en punta, pierna estirada y brazos al suelo. Cogemos el aire. Y al exhalar buscamos de nuevo el talón y el flex. Vuelvo, inhalo. Y exhalo de la misma manera, activo. Vuelvo, cojo el aire. Y lo hago una última vez. Exhala, arriba. Mantenemos. Colocamos ya las manos, si nos molesta el cuello, si no las mantienes arriba, y flexionas la rodilla. Coge el aire y al exhalar activa el abdomen y hace el cambio, las tijeras. Coges el aire, exhala y busca suelo pélvico, transverso, costillas. No tensar los hombros, no tensar el cuello. Cojo el aire, exhalo, suave y busco el cambio. Lo hago una vez más. Inhalo. Exhalo, suave y busco el cambio. Coge el aire y baja la pierna al suelo. Exhalando. Inhala. Abre la espalda, déjala en el suelo y relaja tus brazos. De nuevo cogemos el aire. Y al exhalar, lo que vas a hacer simplemente es subir un pequeño abdominal, ayudarte de tus manos y recuperar hacia arriba, ¿vale? Relajar ahí la espalda un poquito y estirar las piernas. Desde ahí recuperamos, alargamos la columna y lo único que vas a hacer con la espalda, bueno, pues más o menos estirada, ¿vale? Yo me voy a colocar ahí un poquito, es abrir las piernas. Nos vamos a mantener, ¿vale? Espalda estirada, piernas abiertas y brazos, vamos a abrirlos. Vamos a coger el aire y al exhalar simplemente lo que vas a hacer es subir los brazos arriba. Inhalas y mantienes y lo que quiero que hagas es que bajes suave y hacia adelante. Que recuperes. Que subas al techo y que lo repitas. Si ves que es mucha tensión, primero baja tus brazos y luego baja tú, y te ayudas con ellos. Si ves que puedes, hazlo como lo estaba haciendo yo, con los brazos al techo, sin apoyo, vas bajando y vas recuperando. Mira que intento arriba bajar con la espalda recta
Y ya cuando llego a la máxima, lo que hago es redondear para subir. Nos vamos a quedar abajo, ¿sí? Cogemos el aire y al exhalar vamos delante y ya nos vamos a quedar delante. Vamos a intentar relajar un poquito, ¿vale? Sí que quiero que notéis tensión en esa apertura de pierna, ¿vale? Pero lo que podamos. Y despacito, volvemos suave, recuperamos y desde aquí ya vuelves otra vez al centro donde estabas. Una vez que lo tenemos, sí que vamos a flexionar las piernas y vamos a bajar, nos vamos a ayudar y vamos a bajar la espalda al suelo y nos ayudamos con nuestros brazos y subimos las piernas. Desde aquí ya las soltamos, hemos llegado otra vez a la posición que queríamos hacer este estiramiento en medio, abrimos las piernas. Si notas que te va a doler un poquito o que te duele la lumbar o os pase mucha tensión, recuerda siempre ponerte un cojín debajo de la cadera, ¿vale? Para estar más cómodos porque ya vamos a hacer extensión con las piernas al techo. Entonces vas a coger el aire y vamos a buscar ya la primera extensión de piernas al techo, pero lo vamos a hacer con los pies en punta. Inhalamos y flexionamos. Recuerda, siempre que notes molestia, el cojín, exhalo, lo colocas debajo del sacro y vas a estar mucho más cómodo, más cómoda si notamos esa pequeña tensión en la lumbar. Inhalamos y al exhalar volvemos a buscar arriba la extensión. Una vez más, coge el aire y por supuesto, no lo he dicho, pero ya lo sabéis, al exhalar siempre vamos de nuevo con suelo pélvico, transverso y costillas. Vamos a dejar las piernas arriba, ¿vale? Y vamos a utilizar ese estiramiento que hemos hecho. Vas a coger el aire y al exhalar simplemente lo que vas a hacer es abrir las piernas como si intentaríamos tocar con los pies las manos. Al centro inhalamos, volvemos y lo hacemos un poquito más lento, ¿vale? Exhalamos. La exhalación quiero que la utilices para la apertura, que ahí tires todo lo que puedas de la pierna en apertura, que inhales aquí donde estás, que tires fuerte de la cara interna de las piernas y que al exhalar vuelvas otra vez a cerrar. Pero notando el trabajo que el cierre implica. Inhalas, me coloco un poquito más aquí, vale, y al exhalar de nuevo abres todo lo que puedas, ¿sí? Coge el aire y al exhalar cierra fuerte, activa el abdomen porque te va a ayudar también en la tensión en la pierna. Una vez más, cogemos el aire y al exhalar abrimos. Mantenemos buscando la extensión desde los pies, los brazos, la columna. Coges el aire y al exhalar cierra. Inhalamos. Y la última vez que hacemos, exhalamos y abrimos. Lo que sí vamos a hacer ahora es quedarnos con las piernas abiertas. Bueno, desde aquí, desde la pierna abierta, cambiamos la posición del pie y la vamos a buscar en flex, ¿vale? Para notar mucho más la extensión y la apertura. Cogemos el aire, esa pierna se va a quedar ahí, ¿eh? Y al exhalar simplemente lo que vas a hacer es ese refuerzo de tus brazos. Ahora solo vas a cerrar los brazos activando suelo pélvico, transverso y costillas. Inhala y abre. Intenta mantener 4 respiraciones. Vamos a hacer, llevamos una. Y al exhalar provoca esa extensión de la pierna, ese cierre abdominal. Sobre todo intenta buscar el suelo pélvico, que en esta posición es complicada, pero vamos a intentar buscarlo. Inhalamos, abrimos. Exhalamos y repetimos de nuevo. Suelo pélvico, ciérralo fuerte, transverso, las costillas, activa el abdomen. Cogemos el aire. Bueno, deberíamos estar notando ya un temblorcillo en la pierna, las dos. Y exhalamos.
mantenemos. Venga, que esto ya se acaba pronto. Cogemos el aire y al exhalar aumentamos la elevación del tronco y nos vamos a quedar aquí. Entonces, si ves que te molesta ver cómo me pongo, bueno, ahí se me ve, vale. Si te molesta el cuello, siempre manos detrás, ¿vale? Cogemos el aire y al exhalar con mimo, lo que vas a hacer es cerrar las piernas. Con mucho cuidado, porque te va a doler. Inhalamos y al exhalar volvemos a abrir. Y ahora puedes elegir ese cierre de piernas, como lo he hecho yo, hacia el techo, o si quieres aumentar la tensión, coges el aire y al exhalar cierra fuerte suelo pélvico, transverso, costillas y que vaya el cierre hacia adelante. Inhala y vuelve. Son 4, Llevas 2, elige al techo o delante. Exhala lo que tú quieras. Lo que veas que vas a trabajar mejor y te apetece, ¿vale? Inhala y abre. Venga, esa última vez, exhala fuerte, cierra. Coge el aire y al exhalar mantén una respiración donde estés arriba o delante, suelo pélvico, transverso y costillas. Cierra piernas, flexionalas, inhala y suave al suelo. Deja que tus pies se abran tanto como tus rodillas y sube la cadera ya para relajar. Que notemos la extensión que nos va a crear en la zona de los flexores. Cogemos el aire y al exhalar simplemente lo que hacemos es bajar. Dejar que nuestro cuerpo se estire. Ahí como estamos, cómodamente, y nos vamos a girar, ¿vale? Vamos a ir girando, 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 y nos vamos a colocar boca abajo, de una manera cómoda, ¿vale? Bueno, una vez que estamos ahí, manos justo debajo de nuestra frente, con las piernas relajadas, ven un poquito más atrás, cogemos el aire, simplemente quiero que hagas esto, inhalar, yo me levanto para que me oigáis, pero vosotras quedaros, oírme y quedaros con la frente apoyada sobre vuestras manos. Cogéis el aire y al exhalar simplemente quiero que despeguéis el ombligo del suelo. Que inhalemos profundo, volviendo a tocar el suelo con el ombligo y que al exhalar simplemente presiones. Mantengas. Coge el aire, busca una extensión desde tu espalda, ahora sí, eleva un poquito la frente, pero sigue despegando el ombligo del suelo. Cojo el aire, exhalo y busco otra vez esa sensación en el abdomen. Inhalamos. Y ahora sí hacemos una extensión completa. Cuando exhalas el ombligo fuera del suelo, buscas la extensión de tus piernas y de tu espalda, pero manteniendo esa sensación en el ombligo. Inhalas, relajas y ya simplemente descansas. Así que vas a colocar manos debajo de las axilas, vas a elevar el tronco. No te vas a quedar, sino que vas a venir atrás. Nuestras manos van a ir todo lo lejos que podamos. Vamos a ir recuperando hacia arriba en cuadrupedia y vamos a dejar que caiga la cadera. Vamos a mirar al techo estirando y volvemos otra vez arriba y atrás. Una vez más. Haces la extensión, arriba y atrás. Apoyamos los deditos de los pies, acercamos un poquito las manos y buscamos esa pirámide. Volvemos y soltamos.
Y desde aquí ya, bueno, pues vais a hacer un poquito lo que queráis, me refiero. Quedaros un poquito más en el suelo, relajadas, tranquilas, descansando o, bueno, pues ya está, conmigo despediros y ya está. Pero bueno, lo ideal, ya sabéis que después de una sesión así es quédate un poquito en posición fetal o descansando con música tranquila, cierra los ojos y aprovecha. Bueno, yo con esto os deseo buen fin de semana, que lo disfrutéis y, como siempre, besitos y mucho ánimo.